Santiago o Jacobo capítulo 1, versículo 1. Dice, en mi Biblia dice, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, saludos. Una vez más, en algunas Biblias dice Santiago, en otras Biblias dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, saludos. Ahora, sin perder Santiago capítulo 1, le voy a pedir que me acompañe a leer antes de Apocalipsis. Hay una epístola que se llama Epístola General de Judas. Así es que vamos a leer el primer versículo de la Epístola General de Judas. Es un solo capítulo. Y el primer versículo de Judas, que está antes de Apocalipsis, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Una vez más dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Una vez más, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ok, vamos a regresar a Santiago o Jacobo capítulo 1 y vamos a leer nuevamente el versículo 1 que dice, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo tiene que ver con el significado de estar completamente sujeto, sometido a. Es la palabra que se utilizaba para alguien que era esclavo y que tenía un dueño, que no hacía su voluntad, sino total y completamente hacía la voluntad de su dueño. Así es que Jacobo se expresa a sí mismo como siervo. Ahora, ¿por qué es importante identificar que Jacobo se identifica como siervo? Bueno, vamos a ir sin olvidar Jacobo, vamos a ir a Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56. Mateo, capítulo 13, versículos 55 y versículo 56. Dice así, hablando aquellos que habían visto a Jesús, pero que no habían creído en él. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? Una vez más, los hombres que no habían creído, que eran de la tierra donde Jesús había nacido o había vivido, dicen así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? 56. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Vamos a terminar los siguientes dos versículos que dice, ¿de dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban en Cristo, mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. En su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hay profeta en su tierra ni en su casa. Así es que Mateo 13 dice que Jesús tenía 4 hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas. Y dice, ¿y no están todas sus hermanas entre nosotros? Cuando habla de todas y nosotros y hermanas, en el griego habla en plural. Así es que al menos tenía 2 hermanas. Ahora, en el español dice todas sus hermanas, así es que si habla de todas, seguramente no habla de 2, pero al menos habla de 3. Así es que Jesús pudo haber tenido 2 o más hermanas, pero tenía 4 hermanos varones. Jesús era
el mayor, Hijo de Dios el Padre, Hijo de Dios el Padre, que fue encarnado, que nació de su madre María siendo ella virgen. ¿Recuerda usted que Dios envió a su mensajero Gabriel y le dijo a la escogida del Señor, a María, que fue bendita, fue declarada bendita entre las mujeres? Salve, altamente favorecida. Esa salutación o bendición Dios nos la dio a nosotros también en Efesios capítulo 1, versículo 6. A todos los que creen en Jesús y los que han recibido la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Pero el ángel le habló a María y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bien, Jesús era el hermano mayor, Hijo de Dios el Padre, nacido de la palabra incorruptible. Y los siguientes 4 eran medios, digamos, medios hermanos, porque su padre era José y su madre María. Es decir, después del nacimiento de Jesús, José conoció íntimamente a María. María tuvo hijos e hijas. Todos los hermanos de Jesús y sus hermanas nacieron como todos los hombres bajo pecado, destituidos de la gloria de Dios. Y esto es importante entenderlo porque no hay ningún otro intermediario, ni María, ni José, ni los hermanos de Jesús, ni las hermanas, ni ningún otro, sino el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Pero lo importante de esto es que Jacobo y Judas, los que escribieron las epístolas, son los hermanos de Jesús. Ellos no fueron discípulos de Jesús. De hecho, dice el Señor Jesucristo en Mateo 13, que no hay profeta en su tierra y en su casa. Los hermanos no creían en Jesús, o no participaban de la misma manera como los otros discípulos, aunque se dice que los hermanos acompañaban en muchas de las ocasiones a Jesús, como también su madre. No sé si usted se acuerda cuando Jesús estaba compartiendo entre muchos y viene la mamá, la María y los hermanos de Jesús, y alguien le dice al Señor Jesús: tu hermana, tus hermanos y tu madre te buscan. Y Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan, los que reciben la palabra que yo hablo. Pero lo importante de esto es, regresando a Jacobo, o a Santiago capítulo 1, es que Jacobo había sido llamado por el Señor cuando el Señor resucitó. Y tal parece que Jacobo era líder de la iglesia cristiana en Jerusalén. Recuerde que la primera iglesia era iglesia de judíos, es decir, son los hombres y las mujeres que vivían en el entorno en donde Jesús se manifestó, en donde los discípulos estuvieron, y fueron los primeros que se convirtieron a Cristo, como los primeros 3,000 cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos. Seguramente Jacobo era uno de ellos y Judas era otro de ellos, como los otros 11 y aquel que había sido llamado después a participar como apóstol juntamente con los 11, por causa de que Judas fue desechado, Judas Iscariote. Pero Jacobo y Judas, este otro Judas, son hermanos y fueron medios hermanos de Jesús. Ahora, siendo llamado Jacobo, siendo bendecido Jacobo, siendo puesto como líder Jacobo, por el llamamiento del Señor, seguramente por el Espíritu Santo, Jacobo tenía una posición de autoridad, una posición de privilegio en el liderazgo cristiano, por decirlo de esta manera. Pero Jacobo no se describe a sí mismo como el ilustre, no se describe a sí mismo como el grande, no se describe a sí mismo como el hermano de Jesús,
como aquel que conoció los pormenores del Señor, pero se describe a sí mismo como siervo, como esclavo total y completo en su voluntad. Dice a Dios y al Señor Jesucristo. Ahora, en el griego, como está descrito, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, es como si en el griego dijera siervo de Dios, el Señor Jesucristo. Siervo de Dios, el Señor Jesucristo. En otras palabras, Jacobo estaba expresando en esta carta a los judíos que habían sido esparcidos, regados por todos lados por la persecución que los judíos mosaicos o los judíos que rechazaron a Jesús habían tenido sobre toda la iglesia que había creído en Jesús, sobre todos los cristianos. ¿Recuerda usted a Saulo de Tarso, que después fue convertido a Pablo? Saulo perseguía a la iglesia. Bueno, pues muchos habían sido esparcidos por causa de la persecución a los cristianos. Y estamos hablando de judíos cristianos, los primeros cristianos. Pero Jacobo dice, siervo sujeto completamente a el Señor como se le conocía en el antiguo pacto, Jehová, Yahweh, Yahvé. Dice, yo soy siervo sujeto completamente a Jehová en carne. Y dice, y al Señor Jesucristo. Cristo es el Mesías. El Mesías había sido declarado sobre el pueblo de Israel desde las profecías. Pero los judíos de aquella época, los fariseos, rechazaron a Jesús. No creyeron que Él era el Mesías prometido. Cristo es el Mesías. Así es que Jacobo está diciendo, Jehová, Yahweh, Yahvé, hecho carne, y el Mesías encarnado es Jesús. Así es que está hablando de su medio hermano, pero como Señor, como el que fue, el que es y el que ha de venir, como el Todopoderoso. Así se expresa Jacobo, que aunque había conocido a Jesús como hermano, que aunque había quizá tenido incredulidad acerca de él, no sé si usted recuerda que los hermanos de Jesús también le dijeron, oye Jesús, si quieres mostrarte a la gente, alguien que quiere mostrarse, alguien que quiere manifestar lo que es, tiene que mostrarse en público. Y Jesús les dice, no es mi tiempo. Suban ustedes y muéstrense ustedes en las fiestas, pero no es mi tiempo. Es decir, ellos caminaban antes de que Jesucristo los llamara, o que Jesucristo resucitara y el Espíritu Santo viniera. Ellos actuaban en muchas ocasiones con sentido humano. Pero aquí vemos a Jacobo exaltando a Jesucristo, no viéndolo como hermano, pero viéndolo como Señor y como Dios, y sujetándose completa y totalmente a Él. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Judas también escribe. Judas es el que escribe, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Y habla acerca de que cuando hacemos esto, el amor de Dios se manifiesta. Jacobo y Judas eran hermanos. María era la madre de Jesús y era parte del grupo de mujeres que servían a los discípulos. Las hermanas de Jesús seguramente servían a sus discípulos. ¿Qué es lo que el Señor podría o quiere mostrarnos a través de la Escritura? Que a Dios le agrada llamar a la familia a servirle a Él. Así es que esta es una animación para ti y para mí, que tenemos familia. Porque a Dios le agrada, Dios llama a servirle a Él, a la familia.
a papá, a mamá, a los hijos o a los hermanos. Dios es un Dios bueno y Dios honra a la familia. Lo primero que Dios formó cuando creó al hombre fue a la familia. Adán y su mujer. Y tuvieron hijos y formaron una familia. La bendición que Dios les dio fue para que formaran y ejercieran una familia. Y Dios los llamó en el principio a ello. Y Dios llamó a los hermanos de Jesús. Y Dios llamó entre sus discípulos, por ejemplo, había hermanos entre sus discípulos. Y entre la nueva iglesia seguramente había familia. ¿Se acuerda de aquel hombre que guardaba la cárcel en donde dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque la luz que es llevada a través de un creyente, ese creyente va a su casa y la luz que lleva ese creyente, que es Jesús, tiene el poder para alcanzar y llamar a la familia completa. Ahora, definitivamente que cada persona de la familia, y estoy hablando de los mayores, de los que tienen raciocinio, tienen que decidir por sí mismos. Definitivamente que sí. Pero hay una esperanza gloriosa y no debemos de perder, como dice por ahí, como dice la escritura, la esperanza tiene que estar firme. Y como dicen por ahí, no pierdas la esperanza. La esperanza es una intensa anticipación del bien y el bien de Dios es que ha llamado a tu familia. Ha llamado a tu familia. ¿Cómo es que Dios nos predestinó? Desde antes de la fundación del mundo, como lo dice el primer capítulo de Efesios. Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios preparó obras gloriosas para que tú camines en ella si vienes por la fe a Jesús. Así es que todo está disponible para el hombre. Y aquel que dice sí, entonces puede apropiarse por la fe del amor de Dios, del perdón de los pecados que Cristo Jesús nos otorgó en la cruz del Calvario y de toda la bendición con que Dios bendijo ya a los que creen en Él. Amén. Así es que es tan importante que tú no pierdas esta verdad de la Escritura y que tú y yo como Jacobo y como Judas fuimos llamados a sujetarnos, a aprender a servirle a Dios. Y servirle a Dios no estamos hablando de hacer cosas dentro de una organización. Cuando hacemos cosas dentro de una organización cristiana, por decir, si yo les pidiera a algunos de ustedes, ayúdenme a mandar estas invitaciones, o si yo le pidiera a algunos de ustedes, ayúdenme a crear estos diseños para enviarlos por las redes sociales, bueno, estás tú sirviendo a los hermanos, estás apoyando, estás sirviendo con un proyecto o a favor de un proyecto. Pero servir a Dios es más alto y más grande, porque servir a Dios es dedicar tu vida al Señor. Escuchar su voz, caminar por la fe y no por vista, apropiarte de toda la bendición que te ha sido dada por gracia, tener comunión con el Señor Jesús. Ser uno a uno. Él te habla de espíritu a espíritu y estar tú vivo en Él y cumplir el propósito y el llamado a el que Él nos otorgó y nos dio para estar en esta tierra y ser victoriosos y exitosos. Servir al Señor es sujetarnos a Él, resistir la maldad. Servir al Señor, siervos del Señor, es dedicarnos a lo que Él quiera que nosotros hagamos en nuestra vida, sea en el trabajo, sea en la casa, sea predicando. Servir al Señor es escuchar su voz y poner nuestra voluntad sujeta a Él para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. No hacerlo a nuestra manera, pero hacerla a la manera del glorioso y maravilloso Jesús.
Ahora, vamos a ir a a Juan, capítulo 9. Acompáñame al Evangelio de Juan. Y vamos a ir al capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice, pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y preguntándole sus discípulos le dijeron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Bueno, seguramente él no había pecado, pues no había nacido. Sabemos que la enfermedad, sabemos que toda la adversidad, sabemos que todo lo que no funciona en este mundo es por causa de un mundo caído, por causa del pecado. Pero Jesús respondió, ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Es decir, lo importante no era ver, juzgar, quién pecó. Seguramente los discípulos que le preguntaron cuando escucharon a Pablo decir que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ellos entendieron. Pero Jesús hace énfasis en que lo importante era aquí que las obras de Dios se iban a manifestar en aquel hombre. Dice el versículo 4, es menester que yo obre las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Así es que Jesús decía, es importante que mientras esté de día, mientras yo esté aquí, que soy la luz, haga las obras de mi Padre. Y precisamente es lo que Jacobo decía, soy siervo del Señor. Yo hago las obras del Señor, las que el Señor me ha llamado a hacer. Y ese es el llamado para ti y para mí también. Y es el llamado para los tuyos. Bien, dice el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Así es que tú y yo ahora somos la luz del mundo, de acuerdo a las palabras del Señor, de acuerdo a lo que el Señor nos otorgó, de acuerdo a lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que, por la fe, tú y yo somos la luz del mundo. Y dice la Escritura en el versículo 6, habiendo dicho esto, hizo algo muy peculiar. Jesús escupió en tierra e hizo lodo de la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado es enviado. Se fue pues el ciego y se lavó y vino viendo. Entonces los vecinos y los que estaban ahí, que le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, este es, y otros decían, se parece. Y respondiendo y dice en el versículo 10, por esto le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El 11, él respondió, el que era ciego, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Dice en el versículo 34. Vámonos al versículo 34. Respondieron y le dijeron, el 35. Oyó Jesús que habían los judíos, los fariseos, los que estaban en la sinagoga, habían echado fuera al hombre ciego. Este hombre fue sanado en sábado. Y fue
llevado con los fariseos a la sinagoga y le preguntaron, le empezaron a preguntar que qué pasaba, que qué había, cómo había sucedido todo esto. Y este hombre les dijo, creo que hasta 2 veces llamaron a él. Él les contestó, después llamaron a sus padres, pero todos tenían miedo de los judíos porque cuando alguien se manifestaba de los fariseos, tenían miedo de los fariseos porque cuando alguien declaraba que creía en Jesús, lo echaban fuera de la sinagoga. Y volvieron a llamar a este hombre y le volvieron a decir, y él les dijo, ¿para qué me preguntan si yo ya les dije y no me quieren creer? Fue Jesús. Y este hombre dijo, sí, sí, porque los fariseos decían que Jesús era un pecador, pero este hombre decía, pues si fuera un pecador, Dios no estaría con él. Así es que, en otras palabras, este hombre afirmó que Jesús era Dios. Y entonces lo echaron de la sinagoga. El versículo 35, y Jesús, 36 perdón, 35, oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole le dijo, es decir, otra vez Jesús y el que era ciego, pero que ahora veía, dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y este hombre respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y entonces aquel hombre dijo, Señor, creo, y le adoró. Y Jesús dije, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Y oyendo esto, algunos de los fariseos que estaban con él, fíjense, que estaban con él, religiosos, preguntaron, ¿somos nosotros también ciegos? Y Jesús les dice, si fueran ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora decís, vemos, por tanto vuestro pecado está con ustedes, o vuestro pecado permanece. Jesús les estaba diciendo a los fariseos, ustedes ven, conocen las escrituras, me ven a mí y no creen. Así es que todo el que me rechaza, su pecado permanece en ustedes o con ustedes. Pero hablaba del ciego y decía, los hombres no ven, ellos no conocen y sus ojos son abiertos y vienen a Jesús y creen. Pero ¿qué es lo importante de esta historia? Muchos utilizan esta historia para determinar o definir toda una serie de situaciones, pero nosotros podemos ver en el contexto, no solo de esta escritura, sino de otras escrituras, y no solo acerca de Jesús, sino acerca de los discípulos. Sucedió algo muy interesante. Este hombre no vino a Jesús para ser sanado. Este hombre fue encontrado por los discípulos y por Jesús cuando ellos iban por el camino, cuando ellos iban en las ciudades. Este hombre no fue como Bartimeo que clamó, Señor, Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Simplemente los discípulos empezaron a preguntar acerca de él. Lo vieron, se lo encontraron. Y cuando Jesús escupió y hizo lodo, que alguien pudiera presumir de que tiene una revelación acerca de esto, que no vamos a entrar en detalles, ni vamos a hablar acerca de cuáles fueron las razones por las que Jesús hizo esto, o si la saliva de Jesús tenía ciertas propiedades, o si el lodo, la tierra, el lugar en donde estaban. No. Lo importante que queremos identificar ahí es la actitud. Porque, ok, entendemos que fuimos llamados, entendemos que fuimos predestinados, entendemos que Dios preparó obras gloriosas para nuestras vidas, entendemos que Dios nos llamó para participar en familia, entendemos que Dios nos ama como familia y que tiene algo precioso y maravilloso y glorioso para cada uno de los miembros de la familia. ¿Cuántas veces vemos al esposo y a la esposa pelearse, siendo cristianos pelearse? Por falta de acuerdo a la hora de predicar, a la hora de compartir, a la hora de bendecir a otros.
o por otro tipo de situaciones. Pero lo importante de esto es que siendo Cristo el centro de nuestras vidas, tenemos la oportunidad de aspirar a caminar sujetos a Él y no en nuestra voluntad y no en nuestra carne. Pero más allá de que Dios decidió bendecirnos de esta manera y llamar inclusive a nuestra familia, hay una actitud que es importante que todos tengan. Hay una actitud en la cual tenemos que caminar y no depende del Señor, porque Él ya lo hizo todo perfecto y glorioso, pero depende de ti y de mí. ¿Y a qué me refiero con ello? Que este hombre ciego de nacimiento, el cual estaba siendo puesto en la boca de muchos, y yo no sé si él estaba escuchando cuando hablaban acerca de él y decían, ¿quién pecó, este o los padres? Pero cuando este hombre empezó a escuchar hablar de Jesús, Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. No es que pecó este o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. Jesús dijo, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y después el Señor Jesucristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y habló del día. Y habló de que Él es la luz. Y cuando dijo esto, yo estoy seguro que este hombre escuchó estas palabras. Fue que entonces Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo untó en sus ojos. Pero aquel hombre no quedó sano. ¿Cuál fue la razón por la que sucedió esto y por qué no sanó? ¿Por qué no simplemente le quitaban el lodo de sus ojos para ser sanado? ¿Por qué tuvo que suceder esto? Porque este hombre no tenía una disposición para ser sanado. Este hombre no vino a Jesús deseando ser sanado. Este hombre se sentaba a mendigar y posiblemente él estaba contento con su vida. Ya era suficientemente maduro. Su vida ya había sido una experiencia completa por muchos años, la cual a veces nuestras experiencias son un estorbo para nuestras vidas porque han estado por muchos años ahí. Pero lo importante de esto es que cuando Jesús pone lodo en sus ojos, la pregunta es, ¿Jesús le dijo, ¿quieres ser sanado? La pregunta es, ¿Jesús le dijo, ¿quieres que te sane la vista? No, Jesús le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? El estanque de Siloé aparentemente estaba a quizá algunos 400 metros de ahí de donde estaban presentes ellos. Medio kilómetro quizá, un poquito más, un poquito menos. Aquel hombre no podía seguramente ir solo, tenía que recibir ayuda. Y el estanque no estaba cerca, es decir, no estaba ahí el estanque a su lado para decir lávate, sino el hombre tenía que caminar, ir al estanque y regresar. Y Jesús le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. ¿Y qué fue lo que este hombre hizo? Fue y se lavó. Y cuando él se lavó, recobró la vista. No dependía de Jesús, porque Jesús había hecho lo necesario para que este hombre recibiera la vista. Pero dependía de que este hombre creyera la palabra de Jesús y la pusiera en acción. Se sujetara su voluntad a la voluntad de Jesús.
Jesús le dijo, ve y lávate. Esa era la voluntad de Jesús. Ve y lávate en el estanque de Siloé. No te laves en tu casa, no te laves aquí con el vecino. Ve al estanque de Siloé y lávate. Esa era la voluntad de Jesús. Y aquel ciego hizo la voluntad de Jesús y entonces recobró la vista. Porque se requiere sujetarte a la voluntad de Dios. Se requiere tener fe. Recuerda que el Señor nos dice que muchos recibieron la palabra del Evangelio, pero no les aprovechó porque no añadieron fe. Cuando escucharon la palabra, este hombre escuchó las palabras de Jesús. Soy la luz. He de manifestar mi obra en la vida de este hombre. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Aquel hombre no se quejó inclusive cuando Jesús puso lodo que había hecho con su saliva en sus ojos. O sea, no se quejó cuando el Señor Jesús puso ese lodo en sus ojos. Pero él se sujetó a la voluntad de Jesús. Él tuvo que actuar. No pueden suceder las cosas de Dios si tú y yo no creemos y ponemos en acción lo que creemos. Es tan importante que tú y yo que hemos sido llamados, y no solo llamados como individuos, sino como familia, que tú y yo caminemos. Cuando Dios estaba tratando con Elías, no sé si recuerdas que Elías estaba escondido y estaba huyendo. Y Dios le dice a Elías, Elías, yo he preparado alimento para ti. Ve hacia allá y allá encontrarás el alimento. Dios no le llevó el alimento a donde Elías estaba escondido, pero le dijo, tienes que ir a aquel lugar. Y Dios envió cuervos para que llevaran el alimento a el lugar donde Dios le dijo. Así es que Elías se tuvo que mover. Y después Dios envió a Elías a la casa de la viuda. No sé si recuerdas. Y aquella mujer solo tenía una porción de comida para ella y para su hijo. Y había una hambruna en aquel momento. Y aquella mujer era lo único que tenía y estaba dispuesta a comerlo y a morir. Pero cuando llegó Elías, Dios le dijo, ve a la casa de aquella mujer. Dios ya había puesto en el corazón de la mujer lo que iba a suceder. La mujer tenía que darle alimento a Elías. Y Elías tuvo que ir a la casa de la mujer y después llega y ve la escena en donde la mujer le dice, lo que tengo es esta porción de pan, este alimento para mi hijo y para mí, después dejarnos morir porque ya no tenemos más. Y Elías, después de que tuvo que moverse, que tuvo que ir hacia allá y que escuchó y que vio esta expresión, Elías tuvo que tomar la decisión de hacer lo que Dios le dijo o de hacerlo a su manera. A la manera de él, a la manera de los hombres es, ok, mujer, come tu alimento y veamos qué pasa. Pero a la manera de Dios es completamente una locura. Y Elías decidió sujetarse a la voz de Dios, como lo hizo este ciego. Y Elías le dijo a la mujer, haz la comida, prepara el alimento y antes de que coman tú y tu hijo, dame de comer a mí. Y aquella mujer hizo como el profeta le dijo. Y por causa de que la mujer entregó todo en las manos del Señor, porque esto estaba promovido por el Señor, que era locura para los hombres, pero porque aquella mujer entregó todo en las manos del Señor, a aquella mujer no le faltó alimento por más de 3 años. De hecho, después lo veremos, pero aquella mujer estuvo alimentando por un largo tiempo al mismo profeta. Y después, tiempo después, su hijo sufrió una enfermedad y murió. Y por causa de que ella había servido al profeta, fue y clamó al profeta y el profeta vino
y resucitó a su hijo. Es la primera revelación de que alguien haya vuelto de la muerte a la vida en la Biblia. Aquel joven, aquel hijo de aquella mujer que resucitó a Elías. ¿Y cómo sucedió todo esto? Por causa de que Elías hizo la voluntad de Dios y que aquella mujer obedeció a la voz de Dios. Así lo hizo este hombre. El ciego se sujetó a la voz de Jesús y recibió la vista. Y extraordinariamente, después de que Jacobo y Judas no habían creído en el Señor, porque decía el mismo Señor Jesucristo, no hay profeta ni en su tierra ni en su casa. Después, extraordinariamente, guiados por el Espíritu Santo, Jacobo y Judas, creyendo en Jesús por la fe, aprendieron a servirle al Señor completamente. El mismo Judas dice, siervo del Señor y hermano de Jacobo. Siervo del Señor y hermano de Jacobo. Es decir, ¿por qué Judas no dice y hermano de Jesús? Porque Jacobo se estaba presentando como alguien esclavo a su maestro. Y Judas está expresando como alguien esclavo a su maestro, siervo de Jesús, y dice, de la misma manera que mi hermano Jacobo, somos siervos del Dios Altísimo y del Todopoderoso. Así es que nuestra animación en el nombre de Jesús es que sigamos adelante, pero anhelemos en nuestro corazón, anhelemos en nuestro corazón buscar al Señor de todo corazón, escuchar su voz. Y Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ama, Él tiene cosas extraordinarias preparadas para ti y para mí, pero estas no van a manifestarse en nuestras vidas si nosotros no ponemos en acción la fe, la palabra que hemos creído. Se requiere actuar, se requiere ir al lugar de la bendición. Por eso la expresión que se dice que no recuerdo exactamente cómo es, pero algo así como que si tú esperas que todo te caiga del cielo, es como decir, no hacer nada y que las cosas sucedan humanamente hablando, tú tienes que moverte y hacer para que las cosas sucedan. En el panorama cristiano, tú tienes que caminar en fe y poner en acción la fe para apropiarte de las cosas que te han sido dadas por gracia en Cristo Jesús. Jesús les dice a los fariseos, porque ahora ven y me han rechazado, el pecado permanece en ustedes. Nosotros no podemos contener el bien, la abundancia de gracia y el regalo de su justicia si no ponemos en acción la fe. No podemos contener y quedarnos quietos espiritualmente hablando en la fe, sino tenemos que poner en acción la fe, porque a eso hemos sido llamados, a servir al Señor de corazón, a sujetarnos a su voluntad y a permitir que mientras hablamos, predicamos, caminamos en su fe, en la palabra, entonces las cosas se manifiesten de una manera extraordinaria, como sucedía en la iglesia de los primeros días. Ellos predicaban con denuedo la palabra y señales, prodigios y milagros eran manifestados y confirmaban la palabra. Así es que permite que la gloria de Dios confirme tu fe. Tú muévete en la fe, actúa en la fe, da gracias al Señor, adórale en todo tiempo, ten comunión con Él, permite que la palabra te enseñe, te infunda aliento, aliméntate de ella, escucha la voz de Dios, conoce al Señor para que sepas cuándo la voz de Dios es la que te está hablando. Dios está hablando continuamente en todo tiempo. Aprende a estar quieto delante del Señor. Dios ha hablado la bendición para tu vida. Y entonces camina en la fe y grandes cosas empezarán a suceder dentro de tu casa, causando que tu misma familia digan sí al llamado que Jesús les ha dado también. Recuerda,
tenemos que decir sí, tenemos que recibir y aceptar lo que Jesús ha hecho para con nosotros. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Señor Jesús, gracias por tu amor incondicional, por tu Espíritu Santo y tu palabra en nosotros. Señor, gracias por tu amor, tu poder y tu palabra. Por tu Espíritu Santo, gracias Señor. Podemos declarar por la fe que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Recibiendo la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia, Señor, podemos declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro maravilloso y Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.